la idea, y pusimos a grabar, la idea sería ver si podemos, por lo menos, quedarnos en la entrada de lo que es el gobierno de Perón. Estamos, por lo menos, no del gobierno de Perón, pero por lo menos que la figura de Perón nos aparezca porque la vamos a necesitar. A ver, línea del tiempo. Me sirven, me orientan y me interesa que los oriente a ustedes. 32, 43, 46, y en adelante no me importa mucho más, porque sería 55. Si hablamos de 32, 43, ¿hablamos de qué periodo? ¿Cómo se lo define? Ya lo hablamos 300 veces, así que por favor que no La haya... década infame. Restauración conservadora. Bien, vamos a poner restauración conservadora. Década infame. Exactamente, es lo mismo. Tenganlo en cuenta porque incluso en el trabajo les aparece década infame o restauración conservadora como sinónimos. Bien, acá tenemos, dijimos en su momento, por acá, si lo ponemos justo, Ortiz, Castillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto de acá, 46 en adelante, hasta el 55, que lo terminan golpeando, esto es Perón. Primer mandato de Perón, hasta el 52, segundo mandato de Perón, bueno, trunco, golpeado en el 55. Nos queda esto en el medio, que es un golpe de Estado. ¿Estamos? Esto es un golpe de Estado que lo necesitamos comprender para entender de dónde proviene la figura de Perón. En este golpe de Estado es cuando uno ve por primera vez la figura de Perón. O sea, lo ve actuando, lo ve obviamente no como presidente, pero lo ve en diferentes funciones políticas y que nos permite ver de alguna manera cómo desde el 43 al 46 gradualmente va como reforzando su figura y reforzando muy de a poquito su alianza con el sector trabajador. La pregunta que se me ocurre decirles es, a ver, para entender ese golpe de Estado del 43 hay que contextualizarlo mundialmente. ¿Qué tenemos mundialmente en este periodo que es de relevancia en el sector? Segunda Mundial. Bien, Segunda Guerra, estamos todos de acuerdo. ¿Ubicada entre qué Sí. año? Ya te digo. Segunda Guerra Mundial. Eso está el 45, ¿no? Sí, eso está el 45 y es del 39. ¿Estamos? Quiere decir que en realidad la Segunda Guerra Mundial naturalmente nos repercute en algo en Argentina. Es imposible pensar que la Argentina, siendo un país sumamente dependiente, pueda mantenerse al margen de un conflicto de estas magnitudes. No al margen en el sentido de que se haya metido, porque nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial ha sido de extrema neutralidad para la Argentina, al igual que la primera, salvo el último momento. Lo que yo digo es, en un acontecimiento de estas características, difícilmente, por más que la Argentina sea neutral en la mayor parte de esa guerra, difícilmente nos mantengamos al margen de los vaivenes que implica esa guerra. Estamos hablando de una guerra de enorme trascendencia, muchísimo más trascendencia que la primera y muchísimo más grabada en el sentido común de la gente. ¿Vamos? ¿Hasta acá vamos? A ver, esta Segunda Guerra Mundial está íntimamente ligada con las razones que llevan a este golpe. ¿Tiene sentido? En tanto está en el medio. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí. Salimos de acá. A ver, la Segunda Guerra Mundial, para poder comprender quién es Perón y cómo surge como figura política, divide a la política argentina en dos bloques políticos diferentes, que no son partidos políticos, en realidad son simplemente, los vamos a llamar bloques, o sea, no quiere decir que se haya dividido y hayan surgido dos partidos políticos. ¿Cuáles son esos bloques? Unos se definen a sí mismos los neutralistas y otros se definen a sí mismos como los rupturistas. Pregunta, ¿qué es neutralista o qué les parece a ustedes que es neutralista y qué les parece a ustedes que es rupturista?
mantenerse neutral y meterse, o algo así. Meterse, literalmente. A ver, ¿cuál es, al principio de la guerra, en el 39, no hay mucho problema de que la Argentina se mantenga neutral. ¿Estamos? O sea, la Argentina, en el 39, cuando se detona el conflicto mundial, Hitler empieza a invadir Polonia, bla, 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 Argentina lo que hace es mantener su neutralidad, que ha sido su neutralidad histórica. ¿Estamos? La Argentina en la Primera Guerra Mundial fue neutral y nadie hizo gran problema al respecto. ¿Cuál es el razonamiento por el cual la Argentina se mantiene neutral? A ver si alguno de ustedes lo sabe o lo entiende. Es un razonamiento económico. ¿No puedo vender los dos? Dale, Julián. Puede ser para poder venderle a los dos bandos. Estamos de acuerdo, porque si bien la Argentina es un modelo industrial, también es verdad que en el mejor momento del modelo industrial, la Argentina siempre produce para vender productos primarios. No es que deja de... A ver, hoy 2020 la Argentina sigue produciendo soja. Quiere decir que vos, aún siendo industrial, tenés una intención o tenés una gran parte de tu economía ligada a lo que es el campo. Entonces, sigue produciendo, sigue vendiendo, por más que uno no lo defina plenamente como un modelo agroexportador, porque se dedicó también a desarrollar su industria, y lo que la Argentina hace es priorizar, bien lo dice Julián, el comercio con ambos sectores. Estamos, a ver, en un conflicto en guerra, Argentina prioriza que de repente sus embarcaciones lleguen a puertos. Si Argentina en 1939, 1940 hubiese roto relaciones con alguno de los dos sectores, cualquier embarcación, no sé, pienso una embarcación con toneladas y toneladas y toneladas de trigo, por ahí hubiesen sido hundidas, porque en realidad en esta guerra total también está un poco la idea de ir a eliminar, por ejemplo, las embarcaciones de abastecimiento. Entonces prima en su decisión la cuestión económica. Se mantiene esa cuestión económica, esa neutralidad argentina en el 39, en el 40, en el 41, y en el 41 sucede algo concreto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué uno marca el 41 como un episodio dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial relevante? ¿Quién entra? Estados Unidos. Estados Unidos le bombardean las bases de Hawái, y Estados Unidos en el 41, que hasta entonces venía apoyando como viene apoyando siempre, con plata, con armamentos y bla, 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 en el 41 Estados Unidos finalmente entra el conflicto armado. ¿Qué espera Estados Unidos de ese conflicto armado una vez que ellos entran? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de América Latina? Estemos en su bloque. Bien, que por lo menos, a ver, no digo que mande, no digo que América Latina mande tropas, aunque hay algunos países que le han mandado. Digo, lo que espera Estados Unidos es que América Latina por lo menos se manifieste diplomáticamente en favor de él. ¿Estamos? A ver, es un corrimiento diplomático al menos, decir, bueno, sí, apoyamos a Estados Unidos, compartimos el dolor de lo que le ha pasado a Estados Unidos y apoyamos esto en una guerra. A ver, ¿con qué se encuentra en Argentina? Se encuentra en Argentina ese apoyo, nunca lo encuentra, y Argentina, fiel a su estilo, mantiene esa neutralidad que lo caracterizó. A ver, es obvio que esto nos va a valer a futuro. ¿Estamos? O sea, en este caso, plantante como neutral frente a un Estados Unidos ya potencia, va a tener un costo para nosotros, pero eso lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es lo que me interesa de esta situación? Cuando mantienen esa neutralidad, en ese 41-42 es cuando se establece una división al interior de la política argentina. Ahí es cuando se produce una diferencia entre estos rupturistas y neutralistas. Neutralistas, obviamente decía Franco hace ratito, que es casi obvio, neutralistas, aquellos que entienden que la Argentina tiene que mantenerse fiel a sus propios principios y tiene que seguir siendo neutral, independientemente que el monstruo norteamericano te esté como presionando diplomáticamente para que no lo hagas, para que rompas esa neutralidad. Rupturistas, aquellos que obviamente te dicen, che, la democracia, o sea, el mundo está en peligro, el orden capitalista es lo que va, y bueno, vamos, Estados Unidos nos dice que tenemos que romper con esto, rompemos y le declaramos la guerra al este. A ver, este es el momento en el que nace un mito en la historia argentina. ¿Cuál es un mito? ¿Cuál es el mito? No sé. ¿Qué mito surge acá? Contexto de Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es lo que se dice históricamente sobre Argentina? Que vinieron algunos nazis acá después. Que vinieron, no lo podemos, esas son otras evidencias que corroboran lo del el mito, eso sí es verdad. Pero acá nace como esta idea, pero es lo que vos estás diciendo. A ver, detrás de lo que vos me decís, Franco, ¿cuál es la idea? Vino, no sé, como que estábamos de su lado, pero no. Como que al ser neutrales podían venir acá. Al ser neutrales podía venir acá, igual es un poco más extremo el mito sobre Argentina. Es más, generalmente el mito va sobre Perón, sobre la figura de Perón. ¿Qué te dicen? Argentina. Perón. No. Ponte. No, que esto está relacionado por ahí que tipo los mitos de Perón pasaban en lo tipo Hitler. Ahí está, ahí recién te destrabaste, si no recién tuviste... No sé, no importa. No, es que está relacionado, digo, pero recién estabas como trabada y Okay. problemático. Igual, sí, coincido con lo que vos decís, o lo último que escuché. Sí, este es el origen del mito de la Argentina nazi. ¿Nunca escucharon la Argentina o Perón nazi? ¿Cómo? ¿Nunca lo escucharon? ¿Nunca escucharon el mito de la Argentina nazi? Sí, posta que sí. Yo escuché que dicen que Hitler vino acá. Venían los Submarinos. venían los nazis que escapaban de allá. Sí, a ver, ¿qué es lo que te dicen? Obviamente vos lo podés corroborar con un montón de cosas después, si uno lo puede debatir, pero no lo vamos a poder corroborar nunca. Lo que te dicen, hay una foto, tendría que buscarla, no sé si está en internet, no voy a mentir. Hay una foto que es la de los submarinos nazis, que nunca supe si era como real. Córdoba. Sí, no sé si es en Córdoba, en Mar del Plata, ahí está, miren, esta es una de las fotos. Igual no sé si es esta formalmente, sí, creo que es esta. En algún momento la vi y creo que es esta. Digo, cuando uno va viendo, ¿cómo se llama? Evidencias, lo que te encontrás, por ejemplo, esto es 1942, y hay una de 1945, en Wikipedia no es muy formal, pero nos sirve la foto. A ver, ¿qué te encontrás? Un montón de evidencias de presencia, por ejemplo, de alguna embarcación nazi en el contexto ese que ha llegado a la Argentina. Hace tiempo, a ver si lo encontramos acá, había unos búnkers que hace muy poco, no sé si alguien alguna vez lo escuchó, búnkers nazis en Misiones, si no me equivoco. Vamos a ver si lo encontramos. A ver. También. Sí. No, que calculo que se puede justificar diciendo que Argentina era un neutral y que no era nazi. Es que totalmente. Vinieron justamente porque era un país que no participó en la guerra. Coincido. A ver, acá tenés uno, parece una pintura, pero no lo es. Esto fue hace un par de años atrás, no mucho más. Que yo me acuerdo que lo leí, que eran búnkers que cuando estaban perdidos como en la selva misionera, y lo que demuestra cuando empiezan a hurgar estos búnkers, se dan cuenta de que tienen como pertenencias alemanas de 1900 y pico. A ver, hay un montón como de evidencias o de registros que de alguna u otra forma lo que hacen es como profundizar el mito de una Argentina que en esa neutralidad, en realidad más que neutral, fue pro-nazi. Lo cierto es que son simplemente, no digo mitos, pero por lo menos no se puede corroborar plenamente una Argentina nazi. Yo creo que en realidad esa neutralidad, y jugamos un poco con lo que decíamos hace ratito, esa neutralidad está mucho más ligada al intento de mantener como lazos comerciales estables. Estamos, de ahí a poder decir que la Argentina es nazi, muy difícil, y de ahí a decir que Perón es nazi, se complica aún más. Estamos, porque Perón ha llegado al poder en el contexto del 46, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba terminada. ¿Estamos? Pero bien, ¿qué es lo que me importa más allá de este mito, si es o no es nazi? Me importa concretamente que uno pueda uno puede identificar cuál es el impacto de esa Segunda Guerra Mundial en la Argentina. A ver, los neutralistas, dijimos, el primer impacto es esta división entre neutralistas y rupturistas, dijimos aquellos que quieren romper y aquellos que quieren mantener esa neutralidad. Lo cierto es que los neutralistas, a ver, ¿cómo plantearlo? Porque no quiero complicarles, porque no es el contexto para complicarlo.
A ver, nosotros sabemos que el último gobernador electo era, en este caso, el último presidente electo fue Ortiz. Ortiz era un personaje que nosotros dijimos que estaba enfermo, que gobernó 1 año y medio, 2, y que le dejó el lugar a Castillo. Castillo es el último gobernador de esta década infame, ¿estamos? Es el último gobernador de la restauración conservadora. En contexto en donde Castillo empieza a pensar, pensemos que esto es fraude, así que claramente cuando ellos piensan cuál es la sucesión, hay grandes chances de que quienes piensen para ser sucedidos van a ser los que van a ser elegidos. Castillo lo que empieza a barajar, o por lo menos el personaje de la élite política que empieza a ser relevante, es un personaje que se llama Patrón Costas. Patrón Costas es yo creo que es salteño, no quiero mentir, pero es un tipo oligarca, terrateniente salteño, que empieza a ser el candidato firme para reemplazar a Castillo. ¿Cuál es el dato de Patrón Costas que necesitamos? Patrón Costas es un tipo abiertamente rupturista. ¿Estamos? A ver, Patrón Costas es un tipo que que no esconde su necesidad o su intención de romper con el eje y de meter a la Argentina, aunque sea diplomáticamente, al conflicto armado de Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad el golpe de Estado del 43 es un golpe de Estado que, a diferencia de todos los demás golpes de Estado, es un golpe de Estado que uno definiría como preventivo. Es decir, el golpe de Estado se realiza contra el gobierno de Castillo, pero en realidad no hay nada concretamente del gobierno de Castillo que moleste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es contra Castillo. Así como cuando cuando Uriburu golpeaba a Irigoyen, sí molestaba a Irigoyen y lo que estaba haciendo. Cuando Revolución Libertadora golpea a Perón, sí molesta a Perón y lo que estaba haciendo. Y así podemos aplicarlo con todos los golpes hasta el 76, que cuando golpean a María Estela Martínez de Perón, sí molestaba lo que estaba o no estaba haciendo. Cuando uno va al golpe de Estado del 43, lo que se encuentra es que en realidad es un golpe de Estado que concretamente no está dirigido hacia Castillo como persona política. En realidad es un golpe de Estado preventivo. ¿Para qué? ¿Por qué es un golpe de Estado preventivo? Para evitar que llegue al poder este patrón no sé cuánto. Buenísimo, Costa. Y se meta. Patrón Bien, Acosta, básicamente Costa. es eso. A ver, básicamente es un grupo de oficiales, de hecho se llama el GO, que estaría bueno que la anoten por ahí, el que está tomando apunte. El GO, que es literalmente GOU, es una sigla, que es Grupo de Oficiales Unidos, que se definen a sí mismos como un grupo de oficiales neutralistas y que le realizan un golpe de Estado a Castillo, no por Castillo por sí mismo, sino porque lo que quieren evitar es que en las próximas elecciones, que son casi inmediatamente, quien salga electo sea Patrón Costas, que básicamente se define como rupturista. Entonces, uno entiende que el golpe de Estado del 43 es un golpe de Estado orientado a mantener la neutralidad de la Argentina en el contexto de Segunda Guerra Mundial. ¿Me siguieron todos? Sí. ¿Sí? Sí. En ese golpe de Estado del 43, de ese GO, o de ese Grupo de Oficiales Unidos, uno de esos oficiales, uno de esos sectores, porque todavía no es oficial, uno de esos personajes que está detrás del GO, o que conforma el GO, es un personaje llamado Juan Domingo Perón. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Cuando ellos empiecen a tomar el poder, obviamente estoy pensando Farrell, Ramírez, diferentes presidentes que hemos tenido de manera dictatorial, lo que van a hacer es, diferentes personajes del GO van a ubicarse estratégicamente en puestos claves del poder político argentino, y a un personaje llamado Juan Domingo Perón le va a tocar estar al frente de lo que uno define como la Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión viene a ser algo así como, no es lo mismo, pero para que ustedes se den una idea, algo así como un Ministerio de Trabajo o un Ministerio de Desarrollo Social. Quiere decir que en realidad la función de Perón, como un personaje todavía menor dentro de lo que es ese nuevo golpe de Estado, va a ser ponerse en contacto con los sectores un poco más relegados, o con esas masas de población que han estado formadas o consolidadas en la década del 30, y que ahora van a escuchar o van a ver en ese Perón un personaje por lo menos interesante. ¿Hasta acá vamos? Sí. Pregunta, ¿está siendo sencillo lo que les estoy diciendo? Porque la realidad es que rupturistas y neutralistas suele ser un dolor cuando lo explicamos. ¿Me van siguiendo?
Sí. Bien, a ver. Sí, Martina. Gorda, ¿ibas a decir algo? No. Ah, pensé que sí. Bien, a ver, ¿qué es lo que importa? Ahora sí nos vamos para Romero. Tengan en cuenta una cosa, Romero. Capítulo, el que tiene el libro azul del cierre es el capítulo 4. Los demás, página 111, el que tiene el azul nuevo y el blanco. A ver. Fíjense que en la... A ver, pero esperen que lo había marcado y se me fue la madre. Sí, estamos acá. A ver, fíjense una cosa que me parece que es fundamental. El texto de Romero divide, a ver, mete en el capítulo 4 de peronismo tanto lo que es peronismo como gobierno, como los primeros 3 años. Estamos, o sea, esos primeros 3 años de dictadura. Porque entiende Romero, y me parece que lo entiende cualquier persona que analice peronismo, entiende que en realidad esos 3 años son fundamentales para consolidar la figura política de Perón. Y obviamente porque se va consolidando esa figura política que finalmente termina gobernando y lo terminan votando. En la página 113 dice, yo hago una pregunta, todos los que están así como a oscuras están, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí. Ah, Sí. no, porque decía, bueno, los veo como, Sí, sí, veo sí. que hay mucha más gente Sí, oscura sí. fuera de cámara, digo, no puede ser que no estén. Bien, a ver, en la página 113 dice, el primer párrafo completo dice, Perón sobresalía. ¿Llegaron? Sí. Bien, Sí. ¿podés leerlo, Petraca? Perón sobresalía entre sus colegas. Tranquilísima, ¿eh? Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miradas políticas. Una estadía en Europa en los años anteriores a la guerra le había hecho admirar los logros del régimen fascista italiano, así como comprobar los terribles resultados de la guerra civil en España. La clarividencia y la preocupación lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces, el movimiento obrero. A cargo de la Dirección Nacional del Trabajo, que poco después convirtió en secretaría, se dedicó a vincularse con los dirigentes sindicales. Todos fueron convocados con excepción de los dirigentes comunistas, quienes luego de un frustrado acercamiento inicial resultaron sistemáticamente perseguidos y erradicados de sus posiciones. Al resto se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas, además de dirimir conflictos específicos por la vía de contratos colectivos, que supervisaba la Secretaría. Se extendió el régimen de jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y en general se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. En muchos casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales ignoradas. La sanción del Estatuto de Perón, Del peón. del peón innovó en lo sustancial, pues extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en relaciones manejadas hasta entonces en forma paternal y privada. Seguilo un poquito más. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, esbozados durante el gobierno de Irigoyen, apenas utilizados durante la década del 30, con la excepción de Fresco en la provincia de Buenos Aires, y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba para que estos fueran satisfechos. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. Punto. Nos quedamos ahí. Pregunta, Perón, Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿qué hace? ¿Cómo podríamos sintetizar lo que el tipo hace? Y está en contacto con las clases obreras. Bien, contacto, vamos a ampliarlo un poco más. A ver, en contacto con esas masas, con una acumulación de necesidades irresueltas, ¿qué hace? ¿Cómo podríamos enumerar el conjunto de acciones que él toma? Primero, ¿a qué los incentiva? Primero, antes de a quién los incentiva, ¿en quién está inspirado? Mussolini. Bien, en Mussolini, ¿estamos? O sea, está inspirado, el tipo entendió, o por lo menos vivió como diplomático durante la Italia de Mussolini,
y comprendió los beneficios que le ha llevado a Mussolini la organización por ahí de corporaciones, el acercamiento a diferentes masas, sobre todo clase media, en el caso de Mussolini. ¿Qué hace con las masas argentinas? Primero, dice literalmente, me lo perdí, pero como que te dice, se va a prestar la atención a esos sectores que nunca antes han sido como tomados seriamente en cuenta, y hace una salida con Irigoyen. ¿Cuál es la primera medida, o por lo menos, a qué los incentiva? Más participación política por ahí. Más participación política, puede ser. Organizarse. ¿A qué? Organizarse. Bien, a organizarse. A ver, Claro. el primer elemento es, muchachos, si ustedes quieren de alguna manera que el Estado les preste atención, lo primero que tienen que lograr es estar organizados. ¿Qué implica organizarse? ¿A qué está fomentando? Organizaciones. Formar un sindicato. Los sindicatos. Bien, está buscando que se organicen todos en sindicatos. Mientras más organizado estés en sindicato, más fuerza vas a tener como grupo. Mientras más fuerza tengas, más te vamos a escuchar. Mientras más te organices, mejor para vos. Y paso siguiente. ¿Qué hace? Presentó sus demandas. ¿Cómo presentó su demanda? No sé, dice acá eso. ¿A dónde está? Al resto se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas. Ahí está, una vez que estás organizado, presentá tu demanda al Estado, o sea, buscalo, a ver, expresá lo que vos querés o lo que vos necesitás. Y paso siguiente, Lucila, vos decías algo. Lo de las jubilaciones, Ahí vacaciones está, pagadas. ahí tenés un conjunto de medidas que el tipo empieza a tomar. Que son a ver, cuando uno habla de sentido común y te topás con cualquier persona que de repente defienda el peronismo, o que se defina peronismo, o que no lo defienda, pero que seas objetivo al respecto, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es lo que hizo Perón a nivel política social? ¿Jubilaciones? Les dio... ¿Vale? No, nada, que les dio beneficios sociales y Beneficios. económicos. Bien, y ahora lo ponemos en un poco más como en términos. Tenemos jubilaciones pagas, tenemos vacaciones pagas, tenemos... ¿cómo? Accidente de trabajo. Accidente de trabajo. Tenés algo que acá aparece como el estatuto del peón. El estatuto del peón, ¿qué es un peón? Trabajador. Alguien que sigue. ¿Trabajador de dónde? Del campo. Del Del campo, bien. ¿Qué quiere decir? Los beneficios que Perón va a implementar no son solamente para obreros industriales. El tipo va a regular a trabajadores tan alejados como el campo. O sea, piensen ustedes en esas provincias del interior que son casi como feudos, donde vos para llegar en ese momento, en 1940, tenés que ir kilómetros y kilómetros para llegar a la estancia. Bueno, los beneficios incluso tocan a esos tipos. Esos trabajadores bien alejados de la ciudad. Y una de las cosas que me interesa es, fíjense que dice al final, y un poco yéndonos del otro lado, dice, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, gozado durante el gobierno de Irigoyen. ¿Por qué es gozado durante el gobierno de Irigoyen? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo? Y porque Irigoyen también era muy cercano a las clases obreras. ¿Estamos de acuerdo? Como que tomaba Dale, porque tomaba la misma posición. Como tal cual, un poco más tibia, pero es verdad que Irigoyen lo había intentado, patronazgo de por medio, así le fue, porque es un golpe de Estado como lo derribaron, y después dice, y apenas utilizadas durante la década del 30. ¿Qué quiere decir apenas utilizadas durante la década del 30? ¿A qué concepto nos lleva? Al fracaso. Al fracaso de Elite, Lucila, al fracaso de Elite. Lo que está diciendo acá es, en la década del 30 no les prestaron atención. Me olvidé que estaba grabando. A ver, no les prestan atención. Entonces, en la década del 30 no hay un Estado keynesiano, o sea, keynesiano benefactor. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, presionar. Y te dice al final, la reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. ¿Por qué la reacción original es de duda y de desconcierto? Porque previamente no le daban lo que querían. Entonces, ¿Estamos de acuerdo? Nunca me diste lo que quería, siempre estuve más o menos organizado, nunca me prestaste atención. De golpe aparece un tipo en un golpe de Estado que
parecería copado y parecería súper amable, y lo que vos te preguntás es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora sos súper amable? A ver, ¿qué es lo que importa? En estos primeros 3 años, lo que vamos a tener es un proceso de reconocimiento mutuo. O sea, lo que vamos a empezar a ver es que tanto Perón como esa estructura sindical, de a poquito, lo que hace es como ponerse en contacto, ver cuán real es lo que está planteando la otra parte, y empezar a reconocerse para finalmente tejer o por lo menos trazar esa alianza que uno ya tanto caracteriza de Perón con los sectores bajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaron todos? Por lo menos esta primera aproximación. Bien, lo único que les pido, a ver, nosotros seguramente el lunes no tenemos, ¿estamos? O sea, ustedes tienen el trabajo para hacer. Entiendo que el lunes, como es 25 de mayo, no vamos a tener, no me consta que no me vayan a ubicar una horita en alguna de los otros días. Si nos ubicaran una horita en alguno de los otros días, lo que les pido es lo siguiente. Capítulo 5 de Perón. Leen hasta, a ver, de la página 111 hasta la página 119. En el caso de que tengan el libro, ¿alguien de acá tiene el libro azul con el cierre? No. Bueno, ¿todo el mundo tiene el blanco y el azul nuevo? Sí, Creo que sí. Bueno, buenísimo. Entonces nada, de la página 111 a la página 119 nos metemos en estos 3 años para ver un poco cómo llega Perón al poder, o cómo va creciendo en poder, y no mucho más que esto. Inmediatamente ahora les subo las 2 clases estas, les subo el trabajo práctico para que lo tengan, y les abro un foro que sea de dudas y de consultas. ¿Estamos? O sea, van ahí si ustedes tienen algún tipo de duda a lo largo de la semana. Por favor, tienen una semana para hacerlo, porfa, intenten hacerlo para el lunes, y el mismo lunes, por más que lo tengan antes terminado, lo subo. ¿Estamos? A Drive, recuerden que es a Drive. Adiós. Chao. Un placer.